En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, objetivamente no es nuestro último programa del año, pero es uno de los últimos, posiblemente el último del año. Estéis en la víspera de comer las uvas y ya pues poco podremos decir que no digamos hoy de este repaso 2024 en nuestro Cyber After Work. Por eso es un programa especial en el que con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Edu, muy bien, Mónica, ya con ganas de uvas. Oh, Mónica, sí, estás ya pensando en las uvas. Hola Mónica, a ¿qué todos. tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Os muy digo, bien. programa especial porque hemos convocado a los que son amigos desde hace ya tiempo de este programa, pues para, como siempre, nos hagan una visión sobre cómo va cambiando tan rápidamente el mundo de la seguridad digital y de la relación con los mundos cibernéticos. Por eso, hoy nuestro primer amigo e invitado en este especial es Román Ramírez, es uno de los fundadores de Rooted y es una referencia en el sector de ciber. Ya le saludo, Román, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal todos? Un placer saludarte y además una cosa que no hemos dicho, no hemos tenido oportunidad, aunque sí por supuesto se comentó en el momento en el que los responsables del CCN y del Mando Conjunto del Ciberespacio estuvieron en el programa a propósito de las jornadas STIC, y es que ellos pusieron en valor que este año no solo se hacía con ellos, sino que también era la Rooted uno de los principales protagonistas. Y yo creo, Román, y ahí va nuestra felicitación, que esto es el trabajo de toda esa comunidad que formáis parte de Rooted, de que sois ya tan referente como estas instituciones que velan por la seguridad de las infraestructuras de nuestro país, y eso creo que es un orgullo, porque ha surgido de la comunidad del mundo hacker, del mundo del conocimiento y del mundo de la empresa y de la iniciativa propia. Yo creo que es un orgullo, ¿no? Desde luego, y no solo un orgullo, sino que además es un ejemplo de colaboración, porque al final, tradicionalmente las instituciones pues han organizado las cosas a su estilo, ¿no? Y nosotros pues también hemos hecho lo mismo, ¿no? Hemos organizado pues los eventos a nuestro estilo. Y yo creo que es un buen mensaje para que la sociedad comprenda, pues lo que decían en Barrio Sésamo, ¿no? Que solo no puedes, con amigos sí. Entonces la idea yo creo que es importante y vamos, ya sabéis que yo tengo obsesión por lograr que en Madrid haya un evento de 10, 15, 20.000 personas que se convierta en absoluta referencia, ¿no? De la ciberseguridad con ñ en el planeta y también con otros idiomas, ¿no? Pablo, Mónica, vosotros entiendo que estáis, por supuesto, alineados con lo que dice Román, pero yo creo que también es un orgullo, ¿no? Que Rooted esté representado en el evento de referencia en ciberseguridad que hay en nuestro país, ¿no? Pablo. Por supuesto, al final que Rooted, que es, pues, este año va a ser la 15ª edición de RootedCon, y que pues seguro que va a ser una edición muy especial en la que va a haber mucha gente muy interesante compartiendo conocimiento, que es otra de las cosas más importantes de estas conferencias, esté de la mano de las instituciones, pues como CCN, como Mando Conjunto, se vayan a cruzar el charco, a hacer unas jornadas también en países de LATAM, los países hermanos de España, y vayan de la mano la parte igual un poco más hacking y la parte más administración pública. Yo creo que es algo muy importante para que, como bien dice Román, solo no puedes, con amigos sí, y además eso se aplica incluso en el mundo de la empresa. Yo creo que el mundo de la empresa se lo debería aplicar también mucho. Mónica. Sí, desde luego, son lecciones que tenemos que aplicar, que no sean solamente teoría, ¿no? Sino que los pasemos a la práctica, y desde luego Rooted pues es el mejor ejemplo de todo esto y bueno, pues suerte que tenemos nosotros de ir viendo cómo crece nacional e internacionalmente, y aquí estamos también para contarlo, así que Pues ahí estaremos. Oye, antes de preguntarle a Román, sí que me gustaría preguntarle a Pablo y a Mónica, a ver si coincidís con Román, sobre cuáles diríais que son las palabras clave. Ya sabéis que muchos medios o muchas instituciones de referencia en materia lingüística, como ser la RAE u otras instituciones de otros países, eligen la palabra del año, ¿no? ¿Cuál es la que ha marcado, ¿no? Entonces, pues en el año 2022 fue inteligencia artificial, palabra compleja. El año pasado no lo sé y este tampoco. Pero yo quiero preguntaros, Pablo, Mónica, por la palabra del año en materia de ciberseguridad y ver si coincide con la que tiene o las que tiene Román. En tu caso, Pablo, ¿con qué palabra del año en ciberseguridad te quedarías de 2024? A ver, dime una. Pues es que me has pisado. Yo creo que la IA ya no es la palabra del año, sino que ha sido el trienio, pero me quedo con bulo / fake news. Quizás es la palabra No está mal, no está mal. No está mal, desinformación. Moni, ¿y tú?
Pues efectivamente, este año se ha hablado mucho de inteligencia artificial, pero no queremos quedarnos con lo más típico, ¿no? Quizás se ha hablado mucho también de la importancia en relación a esto de la automatización, ¿no? Que es lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial, en el sentido de que las personas sigamos creando y que la tecnología nos ayude por detrás, pero que no sea la protagonista. Fíjate que Román, que es un hombre ilustrado, nos recuerda, a los que no lo somos, que en 2023 la palabra fue polarización y este 2004, por desgracia, ha sido Dana, ¿no? También hay que recordar, y lo haremos a lo largo de este especial, las iniciativas que desde la comunidad ciber se tuvieron para ayudar a los damnificados por la Dana. Pero en materia ciber, Román, ¿cuál es la palabra del año 2024 para ti? Pues tengo que decir que lamentablemente tengo que coincidir con lo que dice Mónica. No porque lo diga Mónica, sino porque no me gusta especialmente las derivadas que tiene esa palabra, pero es automatización porque básicamente las empresas quieren pagar menos salarios y pagar menos gente y entonces están tratando de reducir al máximo el capital humano y reemplazarlo por automatismos. Y habréis oído mucho las palabras de sockless y cosas por el estilo. Así que automatización, sí. Automatización que tiene que ver mucho con inteligencia artificial. ¿Cuáles son ahora mismo los riesgos de la automatización? Porque es algo que siempre se pone en valor, ¿no? O por lo menos cuando hacemos programas sobre tecnología, transformación digital, incluso en ciberseguridad, ¿no? Cuando se habla de automatización, se habla de que ésta se pone al servicio de que otros procesos sean mucho más eficientes y no perdamos tanto tiempo en estos procesos mecánicos. Pero ¿tú por qué ves riesgos en esta automatización, Román? Pues es un debate largo. Además, lo hemos comentado a menudo en Cyber After Work. Os diría que lo siguiente es lo que va a pasar y yo creo que con un 85% de probabilidad. Que ya sabéis que especular sobre el futuro es gratis, pero estoy bastante convencido de que es lo que va a pasar. Tenemos un problema con las subidas salariales. Las empresas no quieren enfrentarse con la situación de tener que pagarle a un recurso humano 85, 95, 120, 170K porque pues no quieren, básicamente, porque por mucho que clamen y afirmen y aseguren que la ciberseguridad forma parte de sus procesos de negocio y es un elemento estratégico, casi todo el mundo percibe la ciberseguridad como un coste hundido. Entonces nadie quiere pagarla al precio que hay que pagarla. Entonces la automatización viene de manera implacable a eliminar todos los perfiles de nivel 0 y nivel 1, es decir, juniors que pueden empezar en SOCs, en atención telefónica, pues empezando a conocer un playbook y entendiendo la ciberseguridad, pues a base de comer, perdonad que use el término técnico, mierda en el pantano, ¿vale? En el nivel 0 y nivel 1. Entonces, ¿qué ocurre? Esos procesos se van a poder automatizar fácilmente porque todos los modelos y todos los motores de inteligencia artificial ahora mismo están muy por encima de la cualificación que se necesita para hacer ese trabajo. Eso va a desencadenar, en mi opinión, bajada salarial. Hemos llegado a un pico salarial que creo que no vamos a volver a ver. Pero es que es peor, porque esto le va a afectar también pues a gente que está haciendo análisis de vulnerabilidades, a pentesters, a red teamers, a todo el que las tareas rutinarias se las pueda quedar un agente de IA que lo haga mejor, no vaya al baño, no duerma y no pida subida salarial. No Y esto deriva en otro problema serio, que es lo que a mí más me preocupa, que si nadie quiere contratar juniors porque lo hacen automatismos, es imposible fabricar seniors. Sí, efectivamente no tienen la formación necesaria, ¿no? Ese aprendizaje del 1 al 8. La pasada semana hablaba con un experto en tecnología en uno de los programas y decía que la aproximación al mundo de la inteligencia artificial era como el Tetris, que si tú de repente te pones a jugar en la pantalla 15 sin no haber jugado nunca antes al Tetris, difícilmente vas a poder entenderlo. Pero si has empezado de la pantalla 1 a la 2 a la 3, pues tendrás una base sólida de conocimiento. Y creo que lo que acaba de describir Román es una de las aristas del problema. Antes de comentarle una cosa relativa precisamente al talento y al cómo gestionamos el conocimiento y si se va hacia un lado u otro, sí que me gustaría, Pablo, Mónica, escuchar vuestra reflexión a propósito de lo que decía Román, que esa automatización va a impactar precisamente en las bases de generación de conocimiento de senior, de ciberseguridad, cuanto más se van a necesitar ahora. Pablo.
Estoy muy de acuerdo. De hecho, era uno de los comentarios que no iba a hacer Román, lo iba a haber hecho yo, citándole porque lo hemos hablado muchas veces. Pero es que además no es solo en el mundo de ciberseguridad, en todo el mundo tecnológico, todo lo que sea desarrollo software, todo lo que sea algo relacionado con tecnología, que a día de hoy las IAs están funcionando bastante mejor que esos principiantes que éramos cuando teníamos 20 años y tocábamos las teclas y tardábamos 3 horas en hacer una función que funcionara, pues luego cuando y la IA te la hace en el momento, poco a poco ese entrenamiento es el que te hace llegar a tener una posición relevante o a trabajar en una posición de senior. Si no tienes ese aprendizaje o si no tienes ese paso a paso del trabajo, que además vas evolucionando con los años, que siempre se ha hablado, yo creo que son 10.000 horas de trabajo en alguno, de 10.000 horas de esfuerzo en un área para ser más o menos un experto en una competencia, no lo van a tener nunca, porque si no están soportados con un sueldo va a ser muy difícil que alguien gaste 10.000 horas en cualquier cosa. Y esto en la parte de ciber nos va a impactar, pero también aquí, por la parte un poco de debatir también con Román, estoy muy de acuerdo que esos sueldos serían lo que hay que pagar, hay que conseguir que las empresas o bien los paguen internamente a sus perfiles o bien contraten los servicios por el valor que tiene que ser. Y ahí es cierto también que los automatismos ayudan mucho tanto a las propias empresas para defenderse, porque muchas veces a las 3 de la mañana no va a estar nadie para defenderte, y también los automatismos están muy bien para poder ofrecer un precio y un servicio a una compañía y que se pueda, pues oye, dedicar a otra parte del presupuesto, pues a ese perfil interno o a otra serie de cosas. Yo creo que aquí es un debate importante, estando muy de acuerdo con Román y con lo que ha descrito. Mónica. Pues desde luego muy de acuerdo con los dos. Le he leído la mente a Román, ¿habéis visto? Le he hackeado la mente. Absolutamente. Y como dicen, bueno, como estaba diciendo Pablo ahora, los automatismos son necesarios. Efectivamente, en un SOC, por ejemplo, 24/7, pues se necesita, ¿no? Y la tecnología está también para usarse de muchas formas y se puede usar de manera positiva, pues en este caso para dejarnos a los humanos centrarnos en las acciones de mayor valor y que las tareas, pues que deben ser automatizadas porque no tienen tanto sentido, pues se hagan así. Pero por eso es tan importante, pues, sentar las bases y sentar estos debates. Y yo creo que precisamente pues puede ser muy interesante en 2025 que en los foros, pues como Rutez, por ejemplo, se hable de esto, que se ponga sobre la mesa. Y oye, pues yo creo que las empresas son las primeras interesadas en poner en valor a sus empleados, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Román. Absolutamente. Creo que es muy importante que hagamos una lectura del informe que ha publicado la OCDE. Os lo he compartido para que le echéis un vistazo. Este informe, el título para los oyentes, el que lo quiera buscar, es el Job Creation and Local Economic Development 2024, ¿vale? Podéis buscarlo y lo podéis descargar, está en PDF. En este informe hablan de que estiman que va a haber una amenaza laboral para los trabajos cognitivos. Ojo. Olin. ¿Vale? Ya no están diciendo tareas rutinarias, repetitivas, mecánicas y tal, sí. Eso es, patrones mecánicos, etcétera. No están hablando de que afectará a los white collars, a la gente que está haciendo trabajo cognitivo, y además inciden mucho en el informe sobre que el efecto va a ser severo sobre los núcleos urbanos, porque es en los núcleos urbanos donde se acumulan normalmente los trabajos cognitivos. Entonces yo creo, de verdad, no sé si es que yo he entrado en pánico con esto, pero creo que tenemos que preocuparnos un montón por lo que pasa con los modelos de inteligencia artificial y hay que meditar bien qué es lo que va a pasar ahí. Porque al contrario que lo que piensa mucha gente, yo estoy haciendo muchas pruebas y a mí no me fallan los modelos de IA. O sea, las cosas que implemento a mí me funcionan y me funcionan bien. Y he pasado de perder a lo mejor 20 horas buscando cosas por ahí a que en 3 minutos me contestan los modelos, lo que me contestan me funciona, a lo mejor no me funciona la primera, la segunda sí. Le pregunto primero a GPT y luego le pregunto a Géminis y luego tengo yo un motor local corriendo con Oyama. A mí me funciona. Entonces creo que hay que tomarse muy en serio todo esto porque esto plantea un escenario laboral un poco confuso, ¿eh? Oye, precisamente esa reflexión que hacéis todos, ¿no? Con respecto a cómo va a evolucionar, a cómo va a impactar, a cuáles son esas capacidades resolutivas de la inteligencia artificial, también va a impactar
en el talento, pero que se encuentra al otro lado del espejo, en la zona oscura o en la zona delictiva. Este año, si algo nos han dejado claro los expertos como Román u otras personas, es que la ciberdelincuencia ya son estructuras empresariales perfectamente organizadas que captan talento. Un talento que si no está en un sitio está en el otro, ¿no? Al otro lado del espejo. Entonces la pregunta es, ¿esto va a afectar precisamente esta sustitución del talento puede afectar de manera negativa a que migre hacia el otro lado del espejo? ¿O si se va a automatizar en un sitio, Román, se va a automatizar en el otro y la ciberdelincuencia va a utilizar, que ya lo estará haciendo, estas herramientas de automatización para pues cometer sus trayectorias, ¿no?, de delincuencia? Pues evidentemente todo el mundo va a automatizar cosas y todo el mundo va a incorporar el uso de motores en su día a día. Además, hay un paper que deberíais leer muy interesante que habla sobre la cuantización. La cuantización, lo explico en 2 segundos, es cuando reduces un poco el tamaño de las operaciones del modelo para que en vez de trabajar a 16 bits, por ejemplo, pues trabaje a 8 o a 4 y así puedes encajar el modelo en una tarjeta de vídeo barata que puedes tener en cualquier cutre equipo, ¿no? Bueno, pues hay un paper publicado que habla de cuantización a 1 bit o 1 bit y medio, es decir, que podrías meter un modelo monstruoso de 70.000 millones de parámetros en una tarjeta de vídeo hiperbarata, cutre de cualquier equipo, lo que quiere decir que podrías correr modelos y agentes de cualquier tipo, ¿vale? Entonces, en este escenario, los buenos automatizan, los malos también, pero tenemos un problema gordo y es, si yo llevo 15 años formándome como red teamer, soy un tío extremadamente bueno, estoy todos los días actualizándome, me leo todos los días las últimas novedades de Hacktricks, ¿vale? Y estoy súper actualizado, soy muy bueno y tengo técnicas buenas, y luego nadie me quiere pagar 170.000 euros o 150 o 100 u 80 o 40. Me voy a ir al lado oscuro a vender vulnerabilidades. Porque todo el esfuerzo que he dedicado yo a formarme para ser todo lo bueno que soy, alguien me lo tendrá que pagar, ¿vale? Y si no me lo pagan en el mercado blanco, pues voy a empezar a sacar vulnerabilidades y venderlas en el mercado negro. Y que no se os olvide que están sitios como Zerodium y otros brokers que compran y venden vulnerabilidades que por ejecución remota en un sistema operativo te pueden pagar 1 millón de euros. Entonces, que tampoco hay que complicarse mucho la vida. No tienes que ir a por vulnerabilidades de 1 millón de euros. Con que te dediques 4 meses a sacar 5 vulnerabilidades de 10.000 euros, ya está. Y eso es mercado blanco, Zerodium. Pero ahora imaginaos que esas 5 vulnerabilidades de 10.000 euros las vendo en mercado negro a 40.000 cada una. Pues esto, si tú estresas a los profesionales se buscan la vida. Y donde antes a nadie se le pasaría por la cabeza cruzar la línea para vender cosas en un mercado, entre comillas, gris, ni siquiera negro, gris, ¿vale? Ahora, si a mí me estás tensionando laboralmente y me pagas mal, prepárate, pero yo voy a llevar dinero a casa. Tú verás de dónde lo saco. Oye, Román, ¿esto está pasando en España y más allá o solo en España? Porque siempre hemos puesto de manifiesto que, bueno, al final España tiene una escasa competitividad salarial y de ahí que, pues, otras compañías del mundo ciber que son multinacionales o compañías internacionales, bueno, pues se llevan el talento, ni siquiera se lo llevan, lo captan, porque además teletrabajan desde aquí, ¿no? Entonces, ese riesgo al que hace referencia afecta especialmente a España, pero también a otros países, o en España lo vamos a ver con más impacto. Es un riesgo global, es decir, el efecto lo va a notar todo el mundo, da igual qué país y qué estrato, ¿vale? El problema es que los que empezamos ya con una problemática severa de salarios infames, porque lo que hay en España, el trabajo cualificado se paga muy mal, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, te sale más a cuenta con 18 años hacerte camarero, porque vas a tener menos estrés, menos presión y menos agobio, y te van a pagar más probablemente. ¿Vale? Entonces, el problema está que si ya de base los salarios aquí estaban muy constreñidos y eso del salario de mercado era 18.000 al año, pues imaginaos cuando alguien se te puede quitar de encima 5 FTEs, es decir, 5 personas, para reemplazarlas por automatismos. La voluntad de negociar del reclutador es mucho más baja en ese escenario, porque vuelve a tensionar el mercado. Cuando el profesional se siente en riesgo porque sabe que no hay muchas ofertas laborales, el que gana es recursos humanos, ¿no? Porque te puede presionar en la negociación. Entonces, todo esto a mí me alarma.
porque nadie quiere forzar la subida salarial. Todo el mundo habla de impuestos, todo el mundo habla de incentivos al desarrollo que luego se los quedan los IBEX 35, los NextGen, los H35, todo eso se lo quedan las grandes empresas. Y al final lo que va a pasar, y a mí me parece pues eso preocupante, es que el que sabe que vale mucho y aquí no le ofrecen ninguna manera de pagarle, pues tendrá que ir a otro sitio. Y ojo que va a afectar a todos, ¿eh? Pero en países como España, donde no se paga bien a la gente cualificada, va a ser mucho peor. Ahí queda eso. No, no, es que estoy muy de acuerdo con Román y con la situación que poco a poco vamos a ir viviendo. Y ahí también, pues, eh, habría que darle una vuelta también a una parte en la cual la gente muchas veces prefiere contratar servicios antes que contratar profesionales, que yo creo que es otra parte muy, muy interesante para debatir y para ver hasta dónde puedes llegar. Efectivamente, y va de la línea, ¿eh? O sea, está todo conectado. El que prefieran servicios en modo OPEX es porque no quieren las nóminas cargárselas en su profit and loss. Entonces, la manera que tiene el financiero de no tener que lidiar con los problemas del talento tecnológico es no tenerlo. O sea, esto es le traslado, le transfiero el riesgo a una empresa que me presta los servicios. El problema es que no hay tanta gente tan buena en el sector. Entonces, esas empresas al final, ¿qué hacen? Volver a subcontratar. Con lo que tenemos subcontrataciones anidadas una detrás de otra. Y ahora digo yo, si al final lo que le va a llegar al profesional que trabaja en el extremo de la cadena son 14.000 euros, si es que me sale más a cuenta vender 3 vulnerabilidades en mercado negro y no tener que aguantar a un jefe que no hace otra cosa que molestar. ¿Vale? Si trabajo para mí mismo y lo vendo en bug bounties, en mercados negros, en brokers, pues es trabajo para mí mismo. Es que Sin mancharme las manos. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Que abarca muchas cosas. Para muchos es el futuro, la automatización. Para otros sectores puede ser un riesgo por todas las derivadas. Esa es la que ha elegido Román Ramírez. ¿Cuál es la que elegiría Ofelia Tejerina? Se lo vamos a preguntar. La palabra de 2024 o de 2025 en materia de ciberseguridad. Ofelia es una experta en derecho ciber, es presidenta de la Asociación de Internautas y es pues también otro de las referentes, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad y de hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, le vamos a preguntar si os parece a Ofelia cuál es su palabra, no la del 2024, sino la de 2025 en materia de ciberseguridad. Ofelia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿se me escucha bien? Creo que sí, Siempre ¿no? bien. Y además, Perfecto. siempre con atención, Ofelia. Muy bien. Tu Pues si palabra quieres del año, venga, te digo mi palabra del año. adelántate. Precaución para todo. Uy, esa sirve para todos los Precaución, años, ¿eh? sí. Y más en los últimos tiempos. ¿Precaución por qué? ¿Y sobre qué? Pues mira, a ver, primero de formación profesional, ya sabes que como soy abogada, sé lo difícil que es resolver un problema cuando ya estamos inmersos en él. Entonces, todo lo que nos digan en las redes, los expertos, nuestra intuición, nuestro sentido común, que nos evite caer en un problema, será bienvenido. Porque es verdad que cuando ya se produce, buscamos soluciones y os lo digo yo porque cuando llegan a mi despacho es que ya es el último lugar donde voy a intentar encontrar una solución, ¿no? Ya he pasado por todos los especialistas antes de llegar al abogado porque ya no me queda más remedio. Y vemos cosas muy complicadas y muy difíciles de resolver. Incluso algunas que aunque se resuelvan, y ya hablo del juzgado y que un juez nos pudiera dar la razón con la indemnización o lo que fuera, o recuperemos la información de nuestra empresa con un especialista en recuperación de datos, bla, 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 hay daños que no se van a poder reparar y especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de problemas con menores y su relación con la tecnología, que está así. Mónica. Pues toda la razón tienes, Ofelia, sin duda, porque al final reaccionar es algo muy importante en el ámbito de la ciberseguridad, de la protección de datos, de la privacidad, pero poner las medidas necesarias para hacerlo, pues es fundamental. Y en este sentido, en este 2024, para hacer un balance, ¿qué opinas que ha sido lo más destacado en este ámbito? ¿Qué destacarías? Yo creo que, y perdonadme que sea pues tan evidente, ¿no? con esta reflexión, pero la inteligencia artificial ha dominado el 2023, 2024, todos los debates, lo sabéis perfectamente porque ahí hemos estado muchos de nosotros.
y va a seguir dando guerra, va a seguir dando que hablar. Y me sorprende que últimamente, en este último trimestre de 2024, hemos vuelto a hablar con fuerza de la protección de datos y de la privacidad por dos cuestiones concretas. El registro de viajeros ha sido un punto importante en los últimos 2 meses. Y bueno, pues como anécdota, ¿no? Este supuesto presunto asesino que han capturado porque una cámara del Google Street pues ha captado Sí. Hace película, su pero acción tremenda en el minuto más inoportuno, ¿no? Pero que pone sobre la mesa. Yo cuando vi esa imagen, lo primero que pensé, dije, Dios mío, qué miedo. Y no precisamente por el tema del asesinato, sino por lo que implica. Y pues que luego me salió otro meme, que os lo cuento también como anécdota. Dice, si algún día piensas que estás solo, ¿no? Y se ve una persona en una imagen, en un salón, comiendo solo, recuerda que siempre habrá alguien con un iPhone o cualquier otro teléfono de altísima gama cerca de ti o no tan cerca, ¿no? Y entonces empieza a hacer el zoom hacia atrás y es alguien que está como 7 manzanas más allá y le está grabando desde su casa, ¿no? Que te pueden ver perfectamente con un teléfono móvil y con una definición bastante interesante, aunque tú estés en tu casa con la ventana abierta desde cualquier lado. Y a mí eso sí me pone los pelos de punta respecto a la privacidad. Román, ¿qué te parece el tema privacidad? Bueno, el tema que está, como bien ha dicho Ofelia, ¿no? Yo creo que ejemplificado perfectamente en esos datos, ¿no? Que aumentan todavía más esa identificación, ¿no? En el caso de los alojamientos turísticos, pero que también la tecnología y también nuestra forma también de entender la privacidad hace que, pues, que hoy estemos dibujando y regalando nuestro yo digital, ¿no? De manera gratuita en las redes. Es uno de los también de los grandes desafíos, ¿no? Que sumado a las herramientas de inteligencia artificial, pues yo creo que nos van a dar grandes tardes, grandes disgustos, ¿no? En 2025. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero, ¿qué tal, Ofelia? Ya nos ¿Qué vemos tal? ¿Cómo seguro estás, en Ram? marzo. Muy Ojalá bien, que sí, así sea. Estoy seguro. deseando. Yo creo que tenemos otro problema severo con el tema de los datos y es que está pasando una cosa que me parece llamativa. Si observáis, hay un esfuerzo sobreregulador desde el punto de vista de los legisladores y en concreto europeos, ¿vale? Os doy mi opinión, que es mi opinión, que no está sustentada por ninguna evidencia, ¿eh? Simplemente es una opinión intuitiva de por qué está pasando esto. Yo creo que los gobiernos y en general los modelos de gobierno tradicionales se sienten amenazados por todos los cambios que estamos teniendo ahora mismo, tanto tecnológicos como pues de erosión de la confianza en las instituciones y que parece que el ciudadano ha encontrado alternativa en TikTok o en jugadores nuevos que sueltan mensajes, pues vete tú a saber cómo, en vez de en las instituciones tradicionales, ¿no? Entonces creo que esta sobreregulación tiene una conexión directa con el control y con la obsesión por el control. Y estoy viendo una secuencia conectada, pues mirad, por ejemplo, la famosa Carta de Derechos Digitales, ¿vale? Donde te intentan convencer de que tienes derecho al pseudonimato, ¿vale? Pero no es así. Yo tengo derecho a ser anónimo si a mí me da la gana. ¿Vale? El que tiene que deshacer el anonimato es el que tiene que demostrar que yo he cometido algún tipo de ilícito o una falta y tiene que ir a un juez para que esta persona determine que va a incoar algún tipo de acción contra mí, ¿no? Pero no contra la sociedad completa. En cambio, en la Carta de Derechos Digitales hablan de pseudonimato. A nadie se le pasa por la cabeza que alguien se atreva a decir pseudoinviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Pero pseudonimato en el mundo de Internet suena de otra forma, ¿no? Pero es que esto está conectado con el tema del registro de viajeros. Ojo que el registro de viajeros no es el único sitio donde te están sacando los datos. No sé si sabéis que si mandáis un terminal, un dispositivo móvil a reparar a una tienda, le van a proporcionar los datos igual, porque la ley dice que chatarrerías y sitios de reparación, ojo, ¿vale? Tienen que entregar esa información también. Pero es que además se está intentando reforzar la vigilancia en las transacciones económicas. Pero es que además se rumorea que en el eIDAS 2, cuando se termine finalmente de plasmar todo lo que está pasando con la identidad digital europea, el propósito definitivo que hay ahí detrás es que tengas que conectarte a Internet anticipando el wallet, es decir, que tengas que demostrar quién eres para conectarte a Internet. Entonces, creo que nos estamos enfrentando a un abismo de datos, porque lo primero, ¿a quién se le pasa por la cabeza que un hostal de Teruel con una casa rural va a ponerle mecanismos de protección a los datos que recabe del registro de viajeros? ¿Vale? Eso va a ser un filón para los atacantes y para los grupos de APT. ¿Vale? Pero es que también las tiendas de reparaciones de móviles, ojo,
que es que eso es otro punto muy serio, ¿vale? Pero si eso lo conectamos además con que quieren hacerle tracking de la edad, todo siempre por los niños y contra el terrorismo, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Todos los tiranos argumentan que es por los niños, ¿no? Entonces yo creo que se ha abierto una situación problemática. Yo particularmente, que soy un talibán del anonimato y la privacidad, ¿vale? Y no lo digo yo, lo dice la relatora especial de derechos fundamentales de la ONU. El anonimato y el cifrado son esenciales para el libre ejercicio de la libertad de expresión, ¿vale? Yo voy a tomar acción y en marzo vamos a empezar a liberar herramientas chungas para darle lecciones a la gente que cree que el anonimato se puede vulnerar, ¿vale? Ahí os lo dejo, ¿vale? Lo digo porque este tema es muy preocupante. Es crucial, Pablo, Mónica, para 2025. El tema de la privacidad, antes lo estábamos viendo, 2024, 2023, como cuídala, que hay un yo digital tuyo, que tú eres muchas veces responsable de él. Y hoy es que hablamos lo hemos comentado en varias veces en las últimas semanas en el programa, pasamos a un nuevo estadio, sobre el control de nuestros datos y lo que se puede hacer con ellos. Pablo. Totalmente. Al final siempre hemos abogado que es que, como bien dice Román, si no tienes anonimato, muchas veces en muchos escenarios es difícil ejercer tu libertad de expresión o no tienes libertad. Y además que la privacidad es algo, yo creo que si una persona de los años 70, 80 la trasladas ahora a 2020, le volaría la cabeza. O sea, empezaría a decir, ¿pero qué estáis haciendo, tío? ¿Estáis tontos? ¿Qué está repartiendo ahí? Toma tu información, toma todo por subir 4 fotos ahí y 2 likes, que es lo que todo el mundo busca, y todo haciendo el panoli para conseguir la foto más interesante. Entonces, creo que es muy importante esa lección de tu privacidad, es algo importante, cuídala. Moni. Absolutamente. Yo creo, por ver el lado positivo, que sí que en los últimos años se está aumentando la conciencia del usuario, ¿no? En cuanto a sus datos, su privacidad, pues cada vez le damos más importancia en términos generales, pero todavía falta mucho recorrido, desde luego, ¿no? Y las acciones, ejemplos que nos estaban comentando Ofelia, Román, pues como ese registro de viajeros, etcétera, pues son esas pequeñas cosas, ¿no? Que nos van sumando al día a día sin que nos demos cuenta, un poquito por aquí, un poquito por allá, y nos ayuda el hecho de ser conscientes, pues para también de alguna manera decir, oye, hasta aquí, ¿no? Esto no es necesario, y los usuarios a veces no lo pueden hacer, así que los expertos y profesionales, pues en estos foros y comunidades son los que tienen pues más poder o más capacidad de ir hacia arriba y poner esos límites, ¿no? Dice Román que estamos como la rana en esa olla de agua que se va calentando poco a poco. Román, Ofelia, un par de recomendaciones para 2025 a todos nuestros oyentes, particulares, empresas, instituciones. Ya saben un poco cuál es un poco la circunstancia en la que se va a desenvolver ese mercado. Pero bueno, las recomendaciones que siempre vienen bien, porque bueno, igual es el año en el que se topan de bruces con la ciberseguridad. A ver, Ofelia, empezamos por ti. Venga, recomendaciones. Bueno, pues como... Bueno, ya lo has dicho al principio, precaución. Claro, ya siguiendo un poco eso, aparte de la precaución, aquí en este punto, justo con esta pregunta, lo que voy a pedirle a la gente es que no sea conformista, que no se conformen, que no se queden como borregos esperando a ver qué les dicen que tienen que hacer. Nadie quiere ir con un QR tatuado en la cara, como, bueno, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Román, efectivamente. Bueno, puedo entender que hay determinados requisitos para verificar si yo soy un adulto o no accediendo a determinados servicios, pero nada más, solo si soy adulto o dejo de serlo. No tienen que saber absolutamente más. Entonces, esta gente, como les das una uña y te acaban cogiendo hasta la espalda, pues el problema es que no podemos ser conformistas. Por lo tanto, ¿qué les voy a pedir a la gente? Que apoyen a todos los organismos que estamos, o entidades, asociaciones, etcétera, que estamos luchando para que se nos permita poder tener libertad de expresión real, privacidad real, que podamos decirle al gobierno, oye, esto no lo estás haciendo bien, no me gusta, no lo hagas, que nos permitan también, y aquí vamos a la parte más positiva de todo esto, decirle a la gente que no tiene las mismas posibilidades de nosotros, que estamos todo el día en contacto con tecnología y con expertos, aprendiendo muchísimo, pues que esa gente también necesita ayuda, esa brecha digital, y no hablo solo de la cuestión educacional, estoy hablando también de accesibilidad.
gente que tiene otras posibilidades o que no tiene pues, la capacidad para poder acceder a la tecnología tan fácilmente como los demás, que esa accesibilidad sea también algo real. Entonces, ¿qué es lo que no podemos dejar de hacer? Pelear, porque si dejamos de pelear estamos perdidos. Creo que es una muy buena recomendación. ¿Y la tuya, Román? Pues vamos, absolutamente la misma de Ofelia. Levantaos del sillón y haced cosas para garantizar que vuestros derechos fundamentales siguen siendo derechos y no obligaciones encubiertas, ¿vale? Y yo sobre todo lo que le diría a la gente es que es extremadamente importante que empiecen a jugar con herramientas de inteligencia artificial a lo largo de 2025 para que aprendan a usar estas cosas como si estuvieran aprendiendo a usar la Excel. Porque esto va a irrumpir de manera repentina y el que no esté preparado para poder usar esas herramientas se va a quedar fuera, porque va a llegar cualquiera con la mitad de años de experiencia y la mitad de conocimiento, pero tirando de agentes de IA y te va a pasar por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Entonces, que dediquen mucho tiempo a jugar con las herramientas de IA. Uh-huh. Yo creo, Pablo, Mónica, que son dos muy buenos consejos, ¿no? Es decir, no pueden darle la espalda a lo que va a ser un cambio de paradigma en el mundo digital, que aprovechen que ya tienen sensibilidad, que no es lo mismo que estar en los años 90, ¿de acuerdo? Que veníamos de un mundo analógico a decir qué es esto de el Internet, que hoy nos movemos en un mundo digital y hay que ser exploratorio, hay que ser autodidacta. Y sobre todo consciente, ¿no? de cuáles son ahora mismo ya no solo los riesgos, sino también un poco esas oportunidades, desafíos que hay y levantarnos del sofá, porque si tú no te levantas, como dice Ofelia, alguien se va a levantar por ti diciendo que eres tú. ¿De acuerdo? Así que yo creo que ahí están los importantes desafíos. Bueno, pues la fortuna que tiene este programa, espero, es que seguirá contando con amigos como Román Ramírez o como Ofelia Tejerina, que nos seguirán acompañando en esa labor divulgativa, reivindicativa y, por supuesto, didáctica que requiere el mundo de la ciberseguridad en estos tiempos. Nosotros, por supuesto, que estaremos aquí para acompañarles. Y en marzo entiendo que tenemos cita, Román. Nos quedan pocos segundos de esta primera parte, pero siempre es bueno dar las coordenadas. Absolutamente, 6, 7 y 8 de marzo, Madrid Kinépolis, RootedCon, 15 aniversario, 15ª edición. Pues allí estaremos, 15ª edición, y si tenemos la fortuna de sortear entradas, que se las pediremos a Román, pues haremos nuestro tradicional concurso. Ofelia, Román, muchísimas gracias. Cuidaros mucho, gracias. Feliz año nuevo. Igualmente, muchas gracias y nos vemos en Rooted, si no antes, y además yo iré muy bien acompañada. Eso está muy bien, que nos vemos pronto. Y Pablo, Mónica, no os vayáis, que seguimos con el programa. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, venga, continuamos con este Cyber After Work, que es un Cyber After Work especial, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Es especial por sí mismo, pero también lo es porque es el penúltimo del año. Estábamos haciendo un repaso hace un instante con Román Ramírez y con Ofelia Tejerina sobre los grandes desafíos. Nosotros queremos seguir haciéndolo con quienes forman parte de la comunidad. Y hemos convocado a este programa a César López. Él es el presidente de Good Job, de la Fundación Good Job. Es una fundación que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia de este programa, que tuvimos la oportunidad de vernos nuevamente en Kinépolis, en esas jornadas STIC, y que nos actualizó César a propósito de las grandes iniciativas que había en un terreno que además hace unos instantes Román nos estaba poniendo como clave, ¿no? para el futuro de la ciberseguridad, que es el del talento y el de la formación de talento. Bueno, lo primero de todo, saludamos a César. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a estar este ratillo con vosotros. Oye, antes Román nos dibujaba un escenario complicado, complejo, que había que analizar, revisar yo creo que con delicadeza, pero con bastante interés, que es el relativo al de el talento en ciberseguridad, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos desde la óptica de la automatización y de el valor del talento, ¿no? Vosotros además tenéis un desafío doble, ¿no? Que es utilizar ese talento necesario en ciberseguridad a un objetivo de inclusión, de igualdad y de diversidad, ¿no? Formando a personas con diferentes capacidades en el mundo de la ciberseguridad. En este escenario que hablaba Román del talento automatizado, va a ser todavía más complejo vuestro trabajo. César, ¿cómo afrontáis el 2025? Uh-huh. Pues sí, es cierto, y Román no le falta razón. De hecho,
Román, como sabéis, es el director académico de los programas de base tecnológica de la Fundación. Pues como lo afrontamos es intentando mirarlo realmente de frente, ¿no? Lo que vemos es que hay una retracción un poco de los niveles más bajos en los niveles N1, N0, N1, que es donde habitualmente nosotros entramos dentro de la pirámide laboral de la ciberseguridad, entramos con los profesionales junior que nosotros entrenamos y lo que hemos hecho ha sido tomar algunas medidas que son planes estratégicos que esperamos que funcionen a medio plazo, ¿no? A corto o medio plazo. Los hemos ido preparando este año para ya lanzarlos y los estamos lanzando. Uno de ellos se llama Factory, que ya hablamos en el stick de él, y Factory al final es introducir dentro de nuestros programas de empleabilidad, que como sabéis tiene una fase de 8 semanas de entrenamiento y luego son presentados a las empresas y trabajan contratados por la fundación, pero en los entornos laborales de las empresas durante un año, para posteriormente pasar a la plantilla de las empresas con un contrato indefinido. Pues justo después del entrenamiento hemos metido Factory, que es un centro de operaciones de ciberseguridad liderado por profesionales de la fundación, profesionales reconocidos, está implicado Román también, y que va a prestar servicios de ciberseguridad. Vamos a coger trabajo de ciberseguridad de las empresas con las que estamos colaborando para ser nosotros los que entrenemos a esos profesionales y cuando entren en sus entornos laborales, habiendo trabajado ya con su trabajo, con sus servicios, cuando entren, que entren con un nivel ya de 1,5 o 2, ¿no? Porque vemos que la automatización va a rasear mucho y va a coger mucho trabajo de esos niveles 0 y 1. Por tanto, nuestros profesionales tienen que ir con niveles 1 y 2, ¿no? He dicho así muy resumidamente. Y la segunda estrategia es un programa que se llama IA Focus, y este programa lo que pretende es utilizar la inteligencia artificial como palanca para los programas de empleabilidad que hace la Fundación, como el que ya conocéis de Include de ciberseguridad, y analítica de datos, cloud, etcétera, el resto de los que hacemos, utilizarla, apalancarnos en la inteligencia artificial para ver cómo puede mejorar el desarrollo y la ejecución de nuestros programas de empleabilidad, pero también darle superpoderes, y permitirme la expresión entrecomillada, superpoderes a los participantes juniors sin experiencia previa y que trabajan con nosotros en la fundación y que introducimos en los entornos laborales, superpoderes en inteligencia artificial, es decir, darles de una forma razonablemente disruptiva, con el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos, capacidades en inteligencia artificial para que cuando afronten un puesto de trabajo sean más competitivos desde ese punto de vista, apalancados en la inteligencia artificial. Son las dos medidas fundamentales que hemos tomado para esto. Pablo. Sí, yo creo que al final, oye, la experiencia, bienvenido César, la experiencia que nos brinda César es un poco y de la Fundación Good Job, es ver cómo con trabajo duro y con esfuerzo, todas las personas tienen una oportunidad en este mercado de la ciberseguridad y que, pues como bien indicaba, hay que poner las herramientas de inteligencia artificial. Hemos estado hablando antes también de la parte de automatismos y cómo plantean un reto para la empleabilidad precisamente de estos niveles iniciales en los que todos hemos pasado. Todos al final, si echamos la vista atrás, hemos sido juniors alguna vez y hemos tardado bastante tiempo en resolver un problema y nos hemos estado bregando con un problema y eso nos ha dado capacidades para el día de hoy ser un poco más expertos y ser más ágiles a la hora de resolver ese tipo de problemas o de retos que te encuentras en el día a día laboral. Entonces yo ahí agradecerle a César, a la Fundación Good Job, con los que colaboro de vez en cuando y estoy muy contento de poder ser parte de esos planes formativos. Preguntarle un poco cómo ven el futuro para todo el trabajo que ellos hacen y para todos estos profesionales que en algún momento tienen que ser juniors e ir incorporándose poco a poco a la parte senior de las empresas. Pues lo primero, Pablo, voy a aprovechar el comentario y voy a agradecerte que nos acompañes en la Fundación y que ayudes y colabores como voluntario en la Fundación prácticamente desde el principio, que ya son unos cuantos años, y te agradezco mucho porque tener visión para apoyar una iniciativa tan extraña, si quieres, al principio, ¿no? Como que profesionales junior, personas sin experiencia previa, personas con discapacidad sin experiencia previa pudieran trabajar en ciberseguridad en un corto espacio de tiempo, en un entorno laboral abierto, era un poco locura y tú también lo creíste desde el principio y aprovecho para agradecértelo. En cuanto a qué vemos esto en el futuro, bueno, lo que vemos es que hay que forzar con el colectivo de personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión para que la inercia de los mercados y de los sectores, en concreto el sector de la ciberseguridad, no vuelva a separarles, ¿no? Y cuando digo no vuelva a separarles, es que tradicionalmente el colectivo de personas con discapacidad está muy asignado a trabajos de bajo valor añadido, jardinería, limpiezas, consejerías, etcétera, y nosotros lo que pensamos y lo que además experimentamos es que la tecnología
es un factor clave de éxito y una palanca fantástica para que puedan introducirse personas con discapacidad en el sector de la tecnología, ¿no? En el propio sector, o para que puedan con la tecnología entrar en otros sectores diferentes a esos que he mencionado, ¿no? Entonces, a ver, lo vemos como un reto, porque lo es, pero lo que estamos luchando es que toda la evolución de la tecnología que simplifica puestos de trabajo, que simplifica posiciones, que elimina unas posiciones y crea otras, bueno, pues estamos intentando no quedarnos fuera de eso, ¿no? Entenderlo bien y ser capaces de introducir a nuestra manera, que es una manera muy de impacto, quiero decir, no estamos 2 años trabajando con una persona antes de que se ponga a trabajar, sino que después de 8 semanas tiene que poder ponerse a trabajar, ¿no? Pues no perder ese ritmo a pesar de que haya automatizaciones, cambios tecnológicos, nuevos cambios de roles en los puestos de trabajo, de ciberseguridad, etcétera. Entonces, no hay una fórmula única. Hay que estar ahí, hay que hablar mucho con las empresas, hay que estar muy cerca de la realidad de verdad y, bueno, luego generar planes y alianzas, pues para no quedarnos fuera, que el colectivo de personas con discapacidad no se quede fuera de esto. Fíjate que es lo que os iba a preguntar, ¿no? Una última cuestión, digo, ¿qué es lo que queréis, pedís, necesitáis, reivindicáis? Ya lo has dicho, mayor financiación. ¿De dónde debe venir esa financiación, César? ¿De las empresas que aporten más, de nuevas empresas que se sumen al programa? ¿De dónde? Mira, yo creo varias cosas, ¿no? Hay una financiación pública que nosotros es nuestra obligación estar en ella, buscarla, presentarnos a convocatorias, presentarnos a licitaciones. Aparte de nuestra propia sostenibilidad económica que tenemos que generar para no depender de nadie, pero aparte de esa financiación pública tenemos que ser capaces de llegar, ¿no? Y coger algún programa que lo que acabo de decir le parezca que es digno de ser financiado, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar venderlo bien en esas convocatorias, ¿no? Pero fijaos, yo creo también, y en mi experiencia profesional, me he encontrado con personas y con empresas que en un momento determinado tienen la posibilidad y la posición para hacer cosas. Para hacer cosas pues que a lo mejor no tienen por qué ser excesivamente rentables económicamente, no van a maximizar sus beneficios, pero pueden ser interesantes, generan sinergias, ¿no? Coincide con sus intereses, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos con el programa Include, hubo 2 o 3 empresas que creyeron en el programa Include, aparte de personas como os mencionaba a vosotros antes, ¿no? Pero yo creo que hay empresas y organizaciones privadas que pueden ver lo que estamos haciendo y que pueden creer que esto es algo digno de apoyar, ¿no? En un momento determinado y que puede coincidir con sus intereses, ¿no? Yo estaría encantado de experimentar con alguna empresa que esté dentro del sector de la ciberseguridad y que quiera pilotar o ayudarnos a pilotar estas cosas para luego implementarlo en su propia organización o incluso escalarlo a otras organizaciones o otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no desestimaría, porque creo que al final, no desestimaría, quiero decir, propuestas de estas características, porque creo que al final los proyectos los echamos adelante las personas, el compromiso de las personas, ¿no? Casi por encima de las organizaciones, fijaos lo que os digo, ¿no? Hay personas que tienen una posición dentro de una organización y que son capaces de coger un proyecto como el nuestro dentro e impulsarlo fuerte. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, también intentamos hablar con todo el mundo para encontrar alianzas y situaciones donde coincidan los intereses y, bueno, pues nosotros seamos capaces de cubrir lo que es nuestro objeto social y nuestra misión, ¿no? Que la conocéis perfectamente y que la habéis definido antes, ¿no? Estaremos con vosotros en 2025, César, contad con ello, ¿vale? Para dar a conocer las actividades y, por supuesto, para hacer el llamamiento a esa mayor financiación y mayor apoyo que requiere la Fundación. Mucha suerte, que empecéis, bueno, que terminéis bien este 2024, que lo empecéis mejor todavía. Un fuerte abrazo. Bueno, pues yo creo que nos quedan todavía unos minutos de programa, pero bueno, siempre interesante poder charlar con iniciativas como las de la Fundación Good Job, ¿no? En un tiempo desafiante, ¿no? Como decía Román y como decía el propio César. Pero bueno, no sé, Mónica, Pablo, vosotros con qué os quedáis de 2024? ¿Qué queréis hablar, de 2024 o de 2025? Mónica, ¿tú de qué? De 2025. Sí, claro, ya vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Vamos a mirar hacia 2025 y yo creo que seguiremos hablando un poco de lo que se ha estado comentando en este 2024, de lo que hemos estado hablando hoy con los maravillosos expertos que nos han acompañado. La privacidad y la protección de datos tendrán todavía una importancia mayor, en mi opinión. Y seguiremos hablando de muchos ataques porque se producirán, pero a lo mejor más enfocado
a la respuesta, cómo responder y cómo comunicar, y no tanto, o espero, o quiero, en señalar a las víctimas, ¿no? Esa es mi visión. ¿Y la tuya, Pablo? Interesante. Yo voy viendo un poco hacia el futuro. Hemos estado hablando de la automatización, de los riesgos que tiene la automatización, incluso para nosotros como sociedad, cómo la inteligencia artificial pues está cambiando muchos paradigmas de los que veníamos utilizando durante estos años. Pero sigo pensando que, bueno, la automatización muchas veces se pinta como muy bonita, como muy fácil, como ala, ya está. Y siempre la automatización que tú haces para una organización no es la misma que sirve. O sea, no la puedes extrapolar tal cual esa automatización a la otra organización y a otra organización. No sé, me explico. Que al final la automatización es necesaria, es algo que se puede hacer, pero que no es fácilmente exportable de empresa a empresa. Hay organizaciones que tienen sus peculiaridades y igual ante una determinada amenaza responden de una forma y en otras partes responden de otra. Y lo que trato de decir un poco, pues eso, que siempre la pintan como muy bonita, pero que son proyectos largos, tediosos y que tienen un fuerte componente humano por detrás. Pablo, Mónica, que como siempre ha sido un gusto, que nos vemos en unos pocos días, será en 2025, pero serán pocos días, ¿vale? Totalmente, Claro que sí. un gusto estar siempre aquí en este pedazo de programa y un año más. Pues venga, un año más. Mónica, un beso muy fuerte. Otro para todos. Adiós amigos, pasad una feliz Navidad. Adiós.